Bienvenidos a Mentes Bíblicas. Hay una frase que quizás hayas escuchado con mucha frecuencia. Un texto fuera de contexto crea un pretexto. Y precisamente eso veremos hoy. Para esto nos encontramos con nuestro pastor Luis Miguel, quien nos ayudará a entender bíblicamente lo que significa atar y desatar, ya que hoy en día es muy común escuchar a personas estar atando y desatando a Satanás. Y surge la duda si en realidad esto es así. Pastor, ¿qué dice la Biblia de atar y desatar? Dios te bendiga, Peter. La frase bíblica sobre atar y desatar, nosotros la encontramos en Mateo capítulo 16 y también en Mateo capítulo 18. Y esta, Peter, frecuentemente ha sido mal interpretada, como tú decías, debido a la falta de atención a su contexto original y a la influencia de algunas corrientes teológicas modernas. De hecho, la malinterpretación más común que nosotros encontramos sobre esta frase surge en círculos que promueven la declaración positiva, algo que en nuestro contexto estamos bastante familiarizados, o el movimiento de la palabra de fe. Es decir, que para la gloria del Señor en nuestra iglesia nunca se ha enseñado este enfoque antibíblico, así que si no has escuchado nada de esto, felicidades. Sin embargo, algunos hermanos, nosotros mismos, hemos escuchado a otras personas, especialmente en redes sociales, haciendo un mal uso o una incorrecta aplicación de esta frase bíblica. De hecho, donde uno se espera encontrar con esta expresión, Peter, es frecuentemente en la oración pública de algunos hermanos o en conversaciones del día a día. Ahora, ¿cuál sería o cuáles son las principales causas de la mala interpretación de esta frase? Sí, Peter, yo quisiera compartir contigo y con la iglesia al menos tres causas principales de la incorrecta interpretación de este texto bíblico, especialmente de esta frase. Lo primero que nosotros vemos es que se ha hecho una atribución de poder humano que la palabra del Señor no hace. Se ha enseñado erróneamente que el creyente tiene la autoridad, que nosotros tenemos la autoridad de decretar circunstancias a voluntad o demandar con autoridad algo que, Peter, nosotros solamente vemos en la palabra del Señor. Dios es quien lo hace. Si nosotros no tenemos ninguna autoridad para mandar a que algo ocurra o tener la autoridad de decretar alguna voluntad. Así que lo primero que vemos como primera causa, perdón, es que se ha hecho una atribución de poder humano usando esta frase de atar y desatar. La segunda causa es el uso que se ha hecho de esta frase en el contexto de la guerra espiritual. Muchas personas utilizan estos versículos para justificar la práctica de atar al diablo y sus demonios o desatar algo en el contexto de guerra espiritual. Y lo que hacen es que creen que sus palabras tienen el poder de limitar la actividad satánica de manera directa. Algo que, como vamos a ver, tampoco se está enseñando, no tiene que ver con el énfasis que está dando Jesús a estas palabras en el Evangelio según Mateo. Ahora, la principal causa, Peter, es ignorar el contexto. Como tú decías al inicio, un texto fuera de contexto es un pretexto. Y lo que ha pasado es que este texto se ha interpretado de manera aislada, tratándolo como un lenguaje de autoridad para forzar una respuesta del cielo sobre situaciones terrenales. Sin embargo, el propósito original es muy distinto a esta interpretación que se le ha dado, precisamente porque se ha aislado del contexto en el que aparece en las escrituras. Entonces, ¿cuál sería el correcto significado de este texto? Bueno, para entender el significado real, nosotros tenemos, a diferencia de los que ignoran el contexto, tenemos que prestar atención a los dos contextos específicos donde Jesús utiliza esta expresión. Así que donde primero lo encontramos es en Mateo capítulo 16 y cuando vamos a Mateo capítulo 16, usted puede buscar su Biblia y leer el texto, nosotros lo que vamos a encontrar es lo que muchos han llamado la autoridad del Evangelio. En este contexto, Jesús le entrega a Pedro y por extensión a los discípulos las llaves del reino y lo que significa este texto es que Jesús está dando autoridad a sus discípulos para proclamar el Evangelio. De modo que la aplicación primaria de este texto es que al predicar las buenas nuevas, la iglesia, en las palabras de Jesús,
abre el acceso al reino. Así que puede asegurar el perdón de pecados a quienes se arrepienten y advertir del juicio a quienes rechazan el mensaje. Así que esto es en cuanto a Mateo capítulo 16, pero cuando vamos a Mateo capítulo 18, ya Jesús no está haciendo referencia, Peter, a la autoridad del Evangelio, sino que lo que encontramos allí es referente a la disciplina eclesiástica. En este segundo pasaje, el tema central es la disciplina eclesial y la restauración de un hermano que ha pecado. Así que en este texto el significado tiene que ver con el respaldo divino que recibe la iglesia, nuestra iglesia local, cuando cumple su labor de procurar la santidad entre sus miembros. Y la aplicación de este texto tiene que ver con los pasos bíblicos para confrontar el pecado y cómo la iglesia debe decidir si un miembro permanece en la comunión de la iglesia local o es expulsado por falta de arrepentimiento. De modo, Peter, que lo que Jesús está diciendo en este contexto es que el cielo ata o desata, perdón, aprueba o ratifica esa decisión que la iglesia local toma en la tierra. En resumen, la autoridad de atar y desatar, mis hermanos, no tiene nada que ver con una batalla campal contra demonios, sino con la autoridad delegada a la iglesia para la enseñanza del Evangelio y el ejercicio de la disciplina interna de la iglesia. Satanás, amado hermano, por la palabra del Señor sabemos que ya fue derrotado y atado por Cristo hace más de 2000 años, y su influencia está sujeta a la soberanía de Dios, no a lo que nosotros podamos atar o desatar, para nada a nuestras declaraciones humanas. Ahora bien, con esto no estamos negando la realidad de la guerra espiritual, sino más bien queremos persuadirles a hablar sobre cualquier tema, dejando que la palabra de Dios gobierne y moldee nuestros marcos de referencia, nuestras opiniones previas con las que vamos a la palabra del Señor. Y en este caso, como acabamos de ver, la expresión atar y desatar solo tiene, hermanos, dos connotaciones en el Nuevo Testamento. Una, referente a la autoridad de la Iglesia de Jesucristo para proclamar el mensaje del Evangelio, y la segunda tiene que ver con la aplicación de la disciplina eclesiástica. Muchas gracias y esperamos que esto haya traído claridad a nuestros hermanos y que sobre todo nos llevemos una gran enseñanza, y es que leamos la Escritura en su contexto. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo programa.